Secundaria primer grado. Historia. Acuerdos comerciales, problemas y beneficios. Saludos a todas y todos, ¿cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia. Soy el maestro Alberto Trejo. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión del día de hoy abordaremos un tema perteneciente a la asignatura Historia primer grado, titulado Acuerdos comerciales, problemas y beneficios. En las últimas sesiones han estudiado la manera en que la Guerra Fría llegó a su fin con el colapso y la desintegración del bloque socialista. Tras esto, Estados Unidos de América surgió como la única superpotencia en el mundo. Los gobiernos socialistas comenzaron a desaparecer y las fronteras se modificaron de nuevo, con el objetivo de que el mundo tuviera un crecimiento económico compartido. Comenzaron a surgir lo que conocemos como zonas o áreas de libre comercio, en donde los impuestos y aranceles son muy bajos o inexistentes, buscando así la atracción de nuevos inversores a un determinado territorio. En este contexto, el propósito de la sesión es reconocer la importancia de los tratados económicos y las áreas de libre comercio en la globalización. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno, hojas blancas y de colores, pegamento, también lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones, para que, posteriormente, puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listas y listos, ¡comenzamos! Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para Conocer, leeré dos fragmentos. El primero es un artículo de Laura Segura, quien estudia el impacto de los tratados y áreas de libre comercio en Colombia. Dice así: el libre comercio como concepto económico supone la eliminación de reglamentos gubernamentales al comercio entre individuos y empresas de diferentes países. Una definición de tratado de libre comercio establece que son acuerdos que firman dos o más países para reglamentar sus relaciones comerciales. En la negociación de un acuerdo no solo se habla de normas arancelarias, sino de normas sobre la protección a la propiedad intelectual, el trato a los inversionistas extranjeros, las compras estatales, la legislación laboral y ambiental de cada país, entre muchos otros temas. Con un comercio abierto entre países, se busca que los productos y servicios puedan ser intercambiados en doble vía, con normas claras, estables y transparentes, y de esta forma se fomentaría la inversión extranjera entre las partes. Aunque la apertura comercial entre estados promete grandes ventajas en la exportación e importación de productos, permitiendo a los países alcanzar el desarrollo, no es viable esta política liberal en un estado donde priman las necesidades sociales. De hecho, con la implementación de acuerdos sin garantías suficientes para el mercado local, se está incurriendo en la vulneración de la soberanía alimentaria del país, al permitir la entrada de importación de productos a un mercado local que no puede competir en precios ni puede exportar por la falta de calidad en la infraestructura nacional. En otras palabras, Laura Segura afirma que existe una desventaja, pues los países con una economía más débil no pueden competir con los más desarrollados. El segundo texto es un fragmento del libro Globalización y Capitalismo, de Aguilar Monteverde. En él menciona: mientras los defensores del libre comercio le atribuyen toda clase de virtudes,
quienes se oponen a él advierten a su vez múltiples desventajas. Los primeros consideran que la globalización económica y los mercados libres, entendiendo por tales aquellos en los que no interviene el gobierno ni se imponen ciertas restricciones, estimulan la competencia, elevan el nivel de eficiencia, crean empleo, reducen los precios de los bienes de consumo, promueven el crecimiento económico, amplían la oferta y las opciones al alcance del consumidor y a la postre benefician a todos. Los opositores al libre comercio en los países subdesarrollados sostienen que abrir las puertas de par en par al capital y las mercancías extranjeras es una política no solo perjudicial, sino poco menos que suicida, pues significa depender cada vez más del exterior, debilitar el desarrollo industrial propio, exponer la moneda a fuertes devaluaciones, limitar las posibilidades de empleo, bajar los salarios reales, aceptar una severa y a menudo ruinosa competencia e incluso llevar a la quiebra a buena parte de las pequeñas empresas que operan con altos costos y producen bienes y servicios de insuficiente calidad. Hasta aquí la lectura. Como notaron, en ambas lecturas se busca destacar las principales consecuencias de la creación de áreas y tratados de libre comercio. Por un lado, los tratados y áreas de libre comercio suponen de manera positiva que dos o más naciones van a firmar un tratado que les permita desplazar mercancías a través de sus territorios sin pagar impuestos, lo que hará que más gente pueda comprarlos porque, entre otros efectos, serían más baratos. Además, esto incluiría la instalación de empresas que darían empleos y que generarían una competencia positiva que buscará hacer todavía más baratos sus productos para que más gente los compre y que, de esa manera, se active la economía. Pero ambos autores mencionan que esto no siempre sucede así. En primer lugar, porque en muchos casos, entre los países firmantes de los tratados de libre comercio, hay uno que se beneficia más, pues su economía es más desarrollada y, por lo tanto, sus productos se venden mucho más que los del otro país con una economía menos desarrollada. Esto provocará que el país con una economía menos desarrollada se vuelva dependiente del otro, acabando así con su capacidad para competir e intercambiar de manera justa. Imaginen, por ejemplo, que un país con un bajo desarrollo agrícola, llamado A, firma un tratado de libre comercio con un país desarrollado llamado B, para intercambiar productos del sector primario, es decir, agricultura, ganadería, pesca, etc. La economía de A no es suficientemente fuerte para competir con un país que lleva años enfocando el desarrollo de su agroindustria para la satisfacción de las necesidades de su población y la demanda de otros países. Entonces, los productores de A estarían en desventaja con los productores de B, que cuentan con mejores condiciones para producir. Esto provocaría que los productos de A sean más caros porque sus costos de producción son más elevados, lo que, a su vez, provocaría que A dependiera de B para satisfacer sus necesidades alimenticias. Este ejemplo pueden aplicarlo con países que se encuentren en tratados de libre comercio con economía desigual. A pesar de que el intercambio comercial ha sido una constante entre los diversos países del mundo, este no se había dado con la magnitud con que lo ha hecho desde las últimas décadas. Tras el fin de la Guerra Fría, se buscó la consolidación de un mundo globalizado, en donde el intercambio de todo tipo de cosas estuviera libre y por encima de los límites de las fronteras que separan a los países. ¿Qué otros aspectos caracterizan aquello a lo que llamamos globalización? Lo primero que hay que mencionar es que se trata de un proceso que algunas personas sitúan desde el siglo XVI, cuando los europeos conquistaron el continente americano y explotaron sus recursos para comerciar en todo el mundo. Es decir, en un primer momento, la globalización se trata de un comercio a escala global. Por otro lado, a mediados del siglo XX, comenzó a buscarse una forma de comunicación más rápida y con mayor capacidad que el teléfono. Así surgió y se popularizó poco a poco el Internet, entre los años 60 y 80. Ya casi iniciado el siglo XXI, el Internet comenzó a expandirse a una enorme velocidad, sobre todo en los países más desarrollados. El Internet, un espacio virtual en donde se pueden compartir información de todo tipo,
Cambió también la idea que se tenía del espacio como algo material que podías ver, tocar o sentir. Internet significó la superación de todas las fronteras existentes hasta entonces, o eso se pensaba. El Internet dio un impulso más a la globalización, la cual ya no se trataba solamente de intercambios comerciales, sino que ahora repercutía también en las comunicaciones de las personas. Hoy en día basta con dar clic en alguna aplicación para estar conectado incluso en vivo con una persona del otro lado del mundo. El desarrollo del Internet también implicó un paso más para la integración del mundo. Se pensaba que al poder transmitir diferentes tipos de conocimientos e información a lo largo y ancho del mundo, con el tiempo las personas tendrían menos diferencias. Aunque es cierto que, debido al acceso que tenemos al Internet, es posible conocer y comprender a otras personas y otras culturas, es tanta la diversidad del mundo que resulta mejor pensar ya no en que todo el mundo será igual, sino en que los habitantes de nuestro planeta nos integremos de una manera más comprensiva y empática. Al igual que con el Internet, en las últimas décadas se ha buscado la integración económica del mundo, o al menos de regiones. Las áreas de libre comercio han existido desde mediados del siglo XX. Por ejemplo, en 1960 se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que en 1980 pasó a ser la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Esta organización tiene la finalidad de eliminar gradualmente las trabas comerciales entre los países miembros, es decir, los impuestos y aranceles. México forma parte de esta organización junto con casi todos los países de Sudamérica. A diferencia de esta organización formada por países en vías de desarrollo con una economía relativamente semejante entre sí, existe otro tratado comercial en donde hay un mayor desequilibrio económico. El GATT, o Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio. En este, si bien participan países de todo el mundo, los Estados Unidos de América tienen una mayor preponderancia en la reducción o incremento de aranceles a diversos productos. Para comprenderlo mejor, presten atención al siguiente video para profundizar en torno a las áreas comerciales del mundo. A finales del siglo XX, con la desintegración de la Unión Soviética y la desaparición del bloque socialista, las naciones desarrolladas de Occidente impulsaron un mercado mundial de intercambio. Con la globalización de la economía, se ha beneficiado principalmente a los países con industrias más desarrolladas como Estados Unidos, Japón, China y algunas naciones europeas. El resto del mundo tuvo que modificar sus proyectos de industrialización para ofrecer servicios financieros, turísticos o exportar materias primas, aunque algunos aún comercian productos de su industria. Desde hace varias décadas, muchas naciones han buscado incrementar su intercambio comercial mediante acuerdos aduaneros o tratados de libre comercio que reduzcan o eliminen los impuestos de los productos que exportan. Estos tratados comerciales pueden ser bilaterales, entre dos países, o multilaterales, cuando son varios. Estos últimos, los multilaterales, si involucran a muchos países, se convierten en acuerdos regionales que, a su vez, forman áreas comerciales. Una de ellas es el Mercado Común del Sur, Mercosur, el mayor centro económico e industrial de América Latina. Sus orígenes se remontan a 1985, cuando los presidentes de Argentina y Brasil firmaron un acuerdo de libre comercio a partir de la declaración de Foz de Iguazú. 3 años después, Uruguay se sumó al proceso de integración regional. El 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el acuerdo fundacional del Mercosur, el Tratado de Asunción, con el que establecieron formalmente un área de libre comercio. Esta comenzó a operar hasta 1994. Venezuela ingresó en 2012, pero fue suspendida en 2017. Hasta noviembre de 2018, Bolivia estaba en proceso de convertirse en miembro de este tratado. El Mercosur
También estableció acuerdos comerciales con estados asociados como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam. Entre las ventajas que el Mercosur ha otorgado a las personas de los países integrantes se encuentra la movilidad, es decir, los ciudadanos pueden cruzar las fronteras sin necesidad de visas ni pasaportes, solo con los documentos de identificación nacional. También está el derecho de residencia, que permite que los ciudadanos vivan en otro país del bloque con menos requisitos que otros ciudadanos y con igualdad de derechos laborales. En educación, los títulos primarios y secundarios son reconocidos de manera automática. Actualmente, con la globalización, grandes compañías que tenían inversiones en varios países obtuvieron muchas ganancias. Con esta perspectiva, en 2013 se planteó establecer la mayor área de libre comercio en el mundo, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Se trata de una iniciativa que ha generado polémica acerca de los beneficios económicos en comparación con los costos sociales y políticos. Los que están a favor argumentan que el acuerdo motivará el crecimiento y la libertad económicos, además de fomentar la creación de empleos. Los opositores creen que estas ventajas se producirán a costa del aumento del poder de las grandes empresas y que se reducirán los niveles de protección social y ambiental de forma drástica. En la actualidad, las negociaciones de esta asociación están estancadas. Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, su gobierno se propuso abandonar o renegociar varios acuerdos comerciales para fomentar el proteccionismo, es decir, proteger la producción nacional. Como pudieron notar, el Mercosur creó un área comercial que va más allá de los intercambios económicos, pues permite a las personas un desplazamiento más fácil entre los territorios miembros del mercado. Algo similar ocurre hoy en día con la Unión Europea. Aparecida después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo la finalidad de evitar el colapso económico de Europa Occidental. Con el paso de los años, fue incluso más allá de la mera integración de un mercado europeo, pues ahora tiene proyectos y programas sociales para los países miembros. A pesar de la solidez que mantuvo esta organización durante varias décadas, en los últimos años, la salida de Gran Bretaña en el proceso conocido como Brexit ha desequilibrado las relaciones comerciales entre los países miembros. Ideas nacionalistas también comienzan a fracturar la Unión Europea para buscar que las economías más sólidas, como la de Alemania, se retiren de ella en detrimento de las economías más débiles y dependientes. En el caso de nuestro país, se han firmado diversos acuerdos comerciales como el antes mencionado GATT. Además de que se han establecido acuerdos con el Mercosur, la Unión Europea y otras organizaciones y naciones que fomentan el libre comercio. En 1994, México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en colaboración con los Estados Unidos de América y Canadá. Este tratado traía la promesa de incrementar la inversión privada en México, sobre todo extranjera, para mejorar así la competitividad de la industria nacional. Sin embargo, con el paso de los años, los resultados no fueron tan positivos como se anunciaron entonces. Si bien es cierto que muchos productos mexicanos incrementaron notablemente su exportación, como el aguacate, que es muy consumido en eventos como el Super Bowl, gran parte de la agricultura nacional no pudo competir con la alta productividad del campo norteamericano. Esto trajo consigo consecuencias negativas como migraciones tanto al interior del país como hacia los Estados Unidos de América de miles de campesinos que dejaron sus tierras por lo poco rentable que les resultaba para siquiera subsistir. En 2020, tras un par de años de negociación, fue formalmente sustituido el TLCAN por un nuevo tratado comercial, el TEMEC. El objetivo es promover la cooperación para la consolidación de la economía regional, pero en esta ocasión se hace hincapié en la necesidad de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. Aunque los resultados de este nuevo tratado no podrán verse sino hasta dentro de algunos años, antes de finalizar,
Repasemos lo expuesto en la sesión de hoy a través del siguiente video. El comercio internacional o mundial es el intercambio de bienes, productos y servicios entre dos países o regiones económicas. En este proceso, las naciones involucradas se ajustan a las leyes y regulaciones de cada país a través de aduanas e impuestos. Parte de la idea de que los países que poseen bienes y servicios los produzcan y los vendan a otros que carecen de ellos. El comercio internacional es causa y efecto de la interdependencia entre las naciones, así como de los avances en tecnología, ciencia, transporte y comunicaciones. Cada país tiene aduanas en sus fronteras, puertos marítimos y aeropuertos. A través de ellas registra, administra, regula y cobra el paso tanto de personas como de bienes y mercancías, nacionales o extranjeras. Aplica impuestos llamados aranceles a las importaciones, es decir, a los productos que vienen de otros países con el fin de obtener ingresos o para proteger a sus industrias de la competencia extranjera. La Organización Mundial de Comercio se encarga de administrar los acuerdos comerciales negociados por la mayor parte de los países del mundo. Establece los procedimientos de solución de disputas sobre asuntos comerciales entre naciones y supervisa las políticas comerciales para tener un mejor funcionamiento en la política económica y comercial a escala mundial. Con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional, algunos países firman acuerdos para unirse en bloques. Estos pueden ser en forma de áreas de libre comercio, zonas en donde los bienes circulan libremente sin pagos de aranceles. Su propósito es fomentar la producción industrial de los países miembros, aprovechan las ventajas de cada uno, promueven una competencia justa y fomentan la cooperación, como el caso del Mercado Común del Sur. Uniones aduaneras. Son zonas de libre comercio donde los bienes de los países miembros transitan libremente dentro de sus territorios. Facilitan el movimiento fronterizo de mercancías. Un ejemplo es la Unión Aduanera de África Austral. O bloques creados para comercializar determinados productos, como la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ahora bien, existen relaciones de interdependencia económica en donde los países que basan su economía en la industria y no tienen materias primas para elaborar sus productos requieren comprarlas a otras naciones. Y estas, a su vez, generalmente en vías de desarrollo, necesitan comprar a países desarrollados los productos manufacturados que no pueden fabricar. Pero estas relaciones de interdependencia no son necesariamente equilibradas. En la mayoría de los casos, las materias primas se venden a precios bajos y los productos elaborados a precios altos. Lo que implica atraso y desigualdad en los países productores de materias primas. Con el desarrollo tecnológico, los países industrializados se han convertido en prestadores de servicios. Esto ha generado que la producción de bienes manufacturados se traslade a otros países llamados emergentes, como China, y transforme las relaciones de interdependencia. El comercio internacional aumenta la competitividad, genera empleos, inversión, pero a la vez genera una interdependencia entre los países. Así es. El comercio internacional contribuye al desarrollo económico de los países, aunque no en la misma proporción en todos. Algunos obtienen más beneficios que otros. Es necesario que los países dependientes inviertan tanto en desarrollo de tecnología como en investigación, para que no solamente vendan sus materias primas, sino bienes transformados. Gracias por la información, Tlali. Es un gusto colaborar. ¡Saludos! ¿Conocían alguna de las organizaciones y tratados mencionados en el video? ¿En cuáles se imaginan que participa México y cómo se vería afectado con esto? Hoy hemos estudiado la manera en que los tratados de libre comercio y las áreas de libre comercio pueden crear oportunidades para la integración de diversas economías y sociedades. Pero también que esto puede traer consecuencias negativas cuando la relación entre las naciones que firman estos tratados es completamente desigual. Problemas como la migración, el desempleo, la dependencia alimentaria, entre otros, pueden ser aminorados si se establecen acuerdos comerciales en igualdad de oportunidades que beneficien efectivamente a las partes involucradas. Para concluir con el tema, les planteo el siguiente reto. México cuenta con 13 tratados de libre comercio con 46 países. Investiguen. ¿Qué países son los principales socios comerciales de nuestro país? ¿Cuáles son los principales productos que México exporta?
¿Pertenecen al sector económico primario o secundario? Finalmente, reflexionen. ¿Creen que México ha sido beneficiario de los tratados de libre comercio? ¿Por qué? Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto y en sus familiares. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver